Baki Sistema Marcial Capítulo 71. La mujer le presenté a Pickle a otro amigo, mientras él nos llevaba a su oficina para discutir algunos de mis planes con el hombre. Pickle solo estaría aquí por una noche, sin embargo, incluso eso requería una planificación exhaustiva para garantizar que nada saliera mal con las travesuras del hombre. Afortunadamente, Hanayama pudo comprender bastante bien la personalidad de Pickle con solo mirarlo, al igual que yo, y estaba seguro de que después de esta noche estaría demasiado cansado para explorar la ciudad, especialmente después de donde le había prometido. Para llevarlo más tarde. Mucho ha cambiado desde entonces. Mientras los hombres de Hanayama llevaron a Pickle a una determinada habitación, nos sentamos a hacer negocios y tuvimos mucho de qué hablar sobre lo que había planeado para el futuro. La última vez que vine a este lugar fue como un mocoso impulsivo, queriendo probar mi fuerza al hombre sentado frente a mí. Y mírame ahora, un cuerpo del que incluso él se pondría celoso. Aún así, no serviría de nada alardear, especialmente considerando el gran favor que estaba a punto de pedirle al hombre frente a mí. Entonces, Hanayama, le pregunté mientras tomaba un sorbo del vaso de agua que tan amablemente me había proporcionado, ¿te importaría compartir alguna experiencia? El hombre parecía confundido acerca de mi solicitud y no parecía entender el propósito de esta reunión improvisada. Afortunadamente para él, no fue nada demasiado grave. Verás, he estado pensando en extender mi alcance más profundamente en el inframundo. Me había dado cuenta de nuestras o más bien de las debilidades de la familia por el ataque anterior. Sabía que no podría hacer guardia cerca de ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tampoco el maestro Kaku. Por lo tanto, cuantas más vías de protección implementara, mejor. ¿Te importaría ayudar a un amigo? Fue una discusión breve, especialmente si se considera que serían los subordinados de confianza de la familia quienes se ocuparían de más matices de la propuesta, mientras que nosotros dos simplemente establecimos algunos límites entre nosotros dos. La familia Rosen nunca se había ensuciado las manos con el inframundo criminal, descontando a mi tía y a mi tío, por supuesto, y yo no planeaba arrastrar el buen nombre de la familia por el barro sin ningún motivo. Por lo tanto, había quitado por completo mis manos del negocio familiar y en lugar de eso, transferí todas las cuentas a los nombres de mi hermana y mi tía. Técnicamente, desde un punto de vista legal, ya ni siquiera era miembro de la familia Rosen. Causaría demasiados problemas a la familia y a sus asociados, especialmente considerando lo que estaba planeando hacer. En cambio, el acuerdo fue estrictamente entre la Yakuza y yo, ya que ellos servirían como mi patrocinador, presentando un fuerte elemento disuasorio para cualquier fuerza criminal que quisiera atacar a mi familia. Había firmado un acuerdo con China de la misma manera, ya que no solo representaban un elemento disuasivo para que otras naciones intentaran robar una parte de mí, sino que también me ahorraban muchos problemas al tener que robarme una parte de mí. Probar mi fuerza a cualquiera que aún no lo sepa. Esa era exactamente la razón por la que había esperado tanto para luchar contra ese monstruo en el torneo Raitai, para mostrarles mi valía. Conocía bien mi valor, especialmente cuando Yujiro siempre había trabajado mucho para convencerlos del daño y la devastación que un solo miembro de la familia Hanma podía traer. A pesar de lo mucho que arrastró la reputación de mis padres por el barro, simplemente no tuve otra opción que engañar a todos haciéndoles creer que yo era un hijo de ese demonio. No solo presentó una explicación perfectamente lógica para el demonio en mi espalda, sino que también hizo que asustar a los líderes mundiales para que cumplieran con mis demandas futuras fuera mucho más fácil. A cambio del apoyo de la República, simplemente tenía que mantener mi amistad con ellos, y mi mera existencia y mis habilidades servían como un poderoso elemento disuasorio para esa gran nación. Actualmente, todavía no había tenido ni siquiera una conversación telefónica con el presidente de la nación que tanto estaba apoyando, sin embargo, el maestro Kaku y los ministros de artes marciales habían servido como un gran enlace para establecer un buen comienzo para nuestra relación. Fue una de las primeras cosas que planeé hacer después de dominar mi actual estado de transformación, ya que teníamos mucho de qué hablar. No tenía planes de gobernar la nación ni nada de eso, sin embargo, sería una mancha en el nombre de la familia Rosen si no les daba la oportunidad de crecer aún más. Los recursos financieros de la familia por sí solos hacían innecesario firmar acuerdos para obtener riqueza, por lo que todo lo que necesitaba era obtener suficiente influencia para garantizar la seguridad de mi familia a largo plazo. Quería que todos llegaran a un punto muerto, donde la vida misma del mundo estuviera en juego, dependiendo de la seguridad de mi familia. Entonces nadie sería tan estúpido como para intentar hacerles daño de nuevo, no solo por mi existencia, sino porque tendrían mucho que perder de todos modos.
Finalmente puedo entender por qué nunca entraste en este mundo de poder Baki, es agotador. Incluso esta reunión con Anayama fue solo para aclimatizarme con el inframundo, con la esperanza de ingresar a otra parte interesada que garantice la seguridad de mi familia incluso cuando yo no esté presente. Por supuesto, incluso ese demonio seguramente tenía límites éticos que no cruzaría, y yo no era diferente. El inframundo era una triste pero necesaria realidad de cualquier nación, sin embargo ambos estuvimos de acuerdo en que el inframundo era un lugar para adultos, y los niños no tenían parte planeando un papel en su funcionamiento. No me hacía ilusiones de ser un santo con las poquitas fuerzas que poseía, no tenía ni el tiempo ni la energía para hacerlo, sin embargo tampoco me parecía de buen gusto trabajar con alguien que ni siquiera comparto mis ideales básicos. Afortunadamente, Anamaya era la persona perfecta para ser mi portavoz en esta área, proporcionándome algo de legitimidad y salvándome de tener que demostrar mi valía una vez más. No había nada en particular que yo necesitara especialmente de ellos, aparte de, por supuesto, alguna ayuda ocasional para tratar con Pickle, y a su vez no había nada en particular que ellos necesitaran de mí aparte de mi cooperación para mantenerme al margen de sus asuntos. Y así como podía arder a través del ejército de una nación, muy bien podía hacer lo mismo con los muchos pilares del inframundo de los que era consciente. Tener algún tipo de entendimiento conmigo ayudaría a esa escoria a dormir profundamente por la noche, sabiendo que de repente no decidiría jugar con ellos como lo había hecho mi padre años atrás. Fue un trabajo agotador, sin embargo, me dio suficiente tiempo para descansar y curarme de las heridas que Pickle me había infligido en el cuerpo. Puedo sentirlo, mis propias células se adaptan al daño que acabo de sufrir. Sabía que era otra cualidad intrínseca de la sangre Anma que ahora fluía por mis venas, la capacidad mejorada de adaptarse al daño que había recibido a una velocidad que sin duda sorprendería a cualquier científico o investigador. Desafortunadamente, por mucho que quisiera estudiarlo más para profundizar en sus secretos, hacía tiempo que había desistido de intentar explicar el sistema o mis habilidades con la ciencia. Simplemente ya no me importaba. Haciendo todo esto, ganándome la fama y el miedo de naciones poderosas de todo el mundo, haciendo alarde de mi fuerza y asustándolas con ella. Finalmente pude ver por qué ese demonio estaba tan emocionado cuando descubrió por primera vez quién era yo realmente. Estar tan aburrido es un destino que no le desearía ni a mi peor enemigo. Otras personas podrían considerarlo un buen problema, pero solo aquellos que tenían la fuerza y el impulso para alcanzar ese título, el de hombre más fuerte del mundo, sabían lo terrible que sería no tener más una meta por la que luchar. En casos como estos, el viaje realmente es mejor que el destino. Afortunadamente para mí, no estaba ni cerca de alcanzar la cima de mi nueva cumbre. Pero primero, es mejor ir paso a paso. Terminé los arreglos con Anamaya, dándole los contactos necesarios a sus subordinados para discutir detalles futuros con los míos a quienes le había robado a la familia cuando me fui. Título. Maestro marcial fuerza. 999, 1000 más, bloqueado. Resistencia. 999, 1000 más, bloqueado. Inteligencia. 99, 100 más, bloqueado. Destreza. 999, 1000 más, bloqueado. Fuerza de voluntad. 999, 1000 más, bloqueado. Percepción. 999, 1000 más, bloqueado. Habilidades. Ojo que todo lo ve, 890, 1000 dominio del guerrero, maestro abrazo nulo, maestro velo fantasma, 696, 1000 paso de las sombras, maestro dominio de la anatomía transespecie, 756, /1000 dominio del veneno, maestro lenguaje marcial, maestro Go Taijutsu, maestro bolsillo de mano, maestro mimetismo de espejo, maestro ultra instinct, maestro Okua, maestro Aiki, maestro shadow boxing, maestro taladro, maestro reino de Buda dentro de la palma, intermedio oleada, intermedio técnicas. Karate, maestro kickboxing, maestro boxeo, maestro judo, maestro muay thai, maestro jiu-jitsu brasileño, maestro lucha libre, maestro kempo chino, maestro shaolin, maestro byakurin-ji kung fu, maestro iai kempo, maestro camino del vacío, maestro dominio de armas marciales, maestro corriente de agua puño aplastador de rocas, 678, 1000 puño cortante de hierro torbellino, 368, 1000 genes sincronizados. 2/3 Homo sapien primordial Homo sapien evolucionado, camino demoníaco. Estados de transformación. Bestia demoníaca, no inicializada. Nota del sistema, 1. El anfitrión todavía se encuentra bajo estrés emocional crítico, incapaz de controlar su estado de transformación debido al sesgo de las estadísticas del sistema. Nota del sistema, 2.
Se recomienda que el anfitrión aumente el potencial de su alma a través de la síntesis genética para aumentar su estadística de inteligencia, recuperando así el control total sobre su cuerpo. Nota del sistema, 3. Se alcanzó el límite de evolución natural. Se cumplieron los criterios para la actualización del sistema. Dirígete al hábitat adecuado para evolucionar. Es hora de que empiece a actuar como un adulto. Solo había una persona en la que podía confiar para ayudarme a superar este obstáculo, y tenía que portarme lo mejor posible si quería que ella me tomara bajo su tutela. Ella era indispensable para dominar mi verdadera fuerza y guiar mi viaje hacia adelante, y no serviría de nada hacerla esperar más. Por lo tanto, salí corriendo de ese edificio tan pronto como se cerró el trato, no queriendo esperar ni un segundo más para encontrarme con esta mujer, ya que ella era quizás la única que podía presentar un peligro real para mi vida. Estoy seguro de que el anciano estaba más que un poco confundido cuando solicité su presencia a cambio de cumplir con su pedido de ver la batalla. Pensé mientras atravesaba las puertas para entrar a su residencia. Sin embargo, ella es probablemente lo más preciado del mundo para mí en este momento. Su valor excedía con creces el peligro al que podría conducirme, especialmente si consideraba cuánto tenía que ganar con este simple saludo. Pude verla, parada allí en medio de esa habitación familiar, dándole una parte de su mente al anciano que no pudo hacer nada más que escuchar sus palabras de crítica con una sonrisa en su rostro. Abrí la puerta, queriendo ver su hermoso rostro por mí mismo, queriendo ganarme algo de su guía para mí también. Ella se quedó sorprendida en su lugar una vez que nuestros ojos se encontraron, su mirada pareció profundizar más en mí que incluso la del ogro, como si fuera capaz de ver dentro de mi alma. Señorita Sabuko Tokugawa, pronuncié su nombre con respeto, mientras al mismo tiempo inclinaba la cabeza en consideración por su fuerza, tal vez superando incluso la mía. Es un honor conocerte finalmente. Me quedé allí, inclinándome hasta que me dijeron lo contrario, inmóvil como una estatua hasta que ella finalmente descubrió cómo tratar conmigo. Y después de los minutos más aterradores de mi vida, ella habló, como si finalmente me diera la oportunidad de explicarme, ella habló, todavía claramente sorprendida por la mera presencia, aunque no por la razón que yo esperaba. Continuó hablando, diciendo cada una de sus siguientes palabras con profunda convicción, como si afirmara un hecho mientras me miraba profundamente a los ojos. Se supone que no debes existir. Capítulo 72. El dilema del psíquico. Mi confirmación pareció haber tomado a la mujer con la guardia baja, probablemente dado su plan de sermonearme sobre un error sobre el que yo no tenía control. Señor Tokugawa, ¿podría darnos un momento a solas? Le pedí amablemente al hombre un cambio, no queriendo deshonrarlo delante de su hermana. Sin embargo, parecía que mis preocupaciones eran infundadas mientras ella le gritaba obscenidades al hombre hasta que finalmente abandonó la habitación para siempre, dándonos un lugar privado para hablar. Entonces, señorita Tokugawa, continué hablándole en el tono de voz más respectivo que pude, ¿qué ves? La mujer guardó silencio, negándose a decirme una palabra hasta que le proporcionara alguna información mía sobre mis verdaderas intenciones para esta reunión. ¿Qué quieres, muchacho? Sabes que no tengo ningún poder sobre ti considerando lo mucho que has crecido. ¿Por qué me tienes tanto miedo? ¿Tienes miedo de ella? Está absolutamente equivocada, delante de alguien como ella. No tenía ni idea de su fuerza, ni de cuánto poder poseía realmente, sin embargo, lo poco que sabía sobre ella me hacía sentir absolutamente aterrorizado por ella. Ella era, con suerte, la única en el mundo que sería capaz de derrotar al gran Miyamoto Musashi con un simple beso. Ojalá no pueda simplemente conjurar a los muertos para que vuelvan a la vida o algo así, al menos no sin un cuerpo. Ella quería acercarse a mí para ver mejor, sin embargo, yo ya no me sentía muy cómodo con la corta distancia que teníamos entre nosotros. Así que retrocedí con gran paso, no queriendo ser atrapado por la mujer a cualquier precio. Dime muchacho, ¿por qué le tienes tanto miedo a una viejita? Y más importante, ¿por qué diablos te cubres la boca? Sabuko Tokugawa. Punto de vista. El niño no se parecía a nada que hubiera visto jamás, su alma gritaba de dolor cada segundo por la gran cantidad de presión a la que la había sometido. Aún así, incluso eso solo pude determinarlo por sus gritos y no por mi vista. No pude ni siquiera ver más allá de la piel del niño, era como si su esencia estuviera protegida por el mismo dios marcial. Por lo menos, el chico parecía puro, sin volverse egoísta con su fuerza y sin dejar que afectara su verdadera naturaleza, que actualmente estaba oculta bajo su problema. Se había esforzado demasiado.
Ya era milagroso cómo el niño había podido acumular tanta fuerza a pesar de que su alma no había sido bendecida por la Madre Tierra, sin embargo me di cuenta de que había llegado a su límite. Todavía no tenía idea de cómo tratar con el niño, mi alma me decía que el niño simplemente no debería existir en este mundo. El daño casi insuperable que su mera presencia podría causar al delicado orden del mundo era simplemente demasiado peligroso para dejarlo solo. El chico todavía está creciendo, joder, todavía está creciendo, estoy seguro de que eventualmente encontrará una manera incluso de eclipsar su fuerza. ¿Quién es este chico? ¿De dónde viene? Punto de vista de Kuzan. Por favor, señorita Tokugawa, le ruego que no se burle a este niño más, chico, si eres un niño entonces yo soy el enterrador, cállate y responde mis preguntas. ¿Quién diablos eres tú? Esperaba esta pregunta, entre una letanía de muchas otras, y me había preparado en consecuencia a pesar de saber que estaba claramente en desventaja en este intercambio. Simplemente no tenía más información sobre ella que su personaje. Afortunadamente, eso fue más que suficiente para convencerla de lo que quería que hiciera. No conozco a la señorita Tokugawa. Mi media verdad parecía haber funcionado, ya que ella no se dio cuenta de mi pequeña mentira piadosa, ya que claramente todavía estaba tranquila a pesar de que no era del todo cierta. No había casi nada más difícil que negociar con una persona a la que solo se podía decir la dura verdad. Y simplemente no me importa. Continué hablando, ganándome un arqueamiento de una de sus cejas. Y no creo que tú tampoco. Había descubierto hace mucho tiempo cómo convencer a esta mujer para que me enseñara sus trucos, especialmente considerando cuánto dependía de ello mi futuro camino. Por favor, responda también mi pregunta, señorita Tokugawa. Le hablé con calma, como si estuviera exponiendo un hecho más que una pregunta. ¿No quieres simplemente que desaparezca? Esta vez, la mujer parecía absolutamente alarmada, causándome una inmensa alegría por su reacción. Todo mi plan se basó en un punto crítico. Que mi mera existencia estaba de alguna manera trastornando el equilibrio de este mundo. Por supuesto, nunca podría estar absolutamente seguro de mi deducción. Y no lo necesitaba para que mi plan funcionara. Todo lo que tenía que hacer era generar miedo en el corazón de la anciana sobre mi identidad, de la cual ni siquiera yo estaba completamente seguro en este momento. Sabía que todavía era yo, el Kuzan que murió atrapado dentro de las puertas de entrada de ese hospital. No era el verdadero hermano de Melissa ni el verdadero sobrino de la tía Elizabeth. Nuestras almas no se habían fusionado ni nada de esas tonterías, de eso al menos estaba absolutamente seguro, aunque no sabía exactamente por qué. Fue solo un sentimiento. De manera similar, me había basado en ese mismo sentimiento para concluir que esta anciana, esta verdadera psíquica no tomaría muy bien mi existencia. Afortunadamente, tomé la decisión correcta de esperar hasta ahora para buscarla. Ahora, no solo podría defenderme mejor de cualquiera de los trucos de la dama, sino que también podría protegerme en el peor de los casos. No había venido a esta reunión con las manos vacías, trayendo conmigo poderosos elementos disuasorios que podrían impedir que la mujer hiciera cualquiera de sus trucos. Si no salí sano y salvo de esta habitación, y si no di una serie especial de códigos de confirmación, digamos que se desataría el infierno. Estaba seguro de que ni siquiera ella querría pagar el coste del fin del mundo, solo para deshacerse de mí. Por supuesto, ya no tenía motivos para siquiera mencionar eso considerando lo tranquilamente que había progresado la situación, quitándome un mundo de peso de encima. Si pudiéramos cooperar bajo la apariencia de beneficio mutuo en lugar de mediante amenazas o intimidación, ¿qué daño tendría eso? La mujer todavía estaba esperando que continuara con mis palabras, claramente interesada en lo que tenía que decir por mí mismo. Decidí dejar todas las pretensiones con la mujer, sabiendo que de ahora en adelante no me servirían de nada, especialmente si quería ganarme su confianza. ¿Sabes? No soy un mal tipo. Le hablé suavemente, apagando mi habilidad abrazo nulo en Dios sabe cuánto tiempo. Y quiero exactamente lo mismo que tú, dejé que mis palabras colgaran en silencio por un momento antes de presentarle algunos documentos a la mujer, con algunas copias detalladas de mis planes para el futuro, documentos que seguramente quemaría después de esta reunión. Si ella me consideraba loco después de leerlos o no, era decisión suya. Sabuko Tokugawa. Punto de vista. Esto puede ser cierto, tiene que ser una broma, solo simples delirios de un niño. Punto de vista de Kuzan. Sonreí ante sus palabras, por haberlas elegido entre todo lo que ella podría haberme llamado. Estaba empezando a tener una buena idea de cuánto sabía ella, ahora absolutamente seguro de que no tenía tanto conocimiento o información como había predicho inicialmente.
Parece que estaba asustado por nada. ¿Me ayudará, señorita Tokugawa? Le pregunté claramente, en lugar de responderme con la única respuesta correcta disponible para ella. Parecía que había subestimado la terquedad de la mujer, eligiendo en cambio seguir dando vueltas en círculos conmigo en lugar de responder la maldita pregunta. Ya te dije lo que quiero. Esta vez, sin embargo, no pude controlar mi arrebato emocional, dada la gravedad de la situación, así como su respuesta poco lógica a todo el asunto. Piénsalo, si tengo razón, nunca más tendrás que preocuparte por mí. Y si me equivoco, estoy seguro de que tu hermano ya te ha dicho lo profundamente que todavía respeto a mis maestros anteriores, siempre y cuando no me traicionen, claro. Agregué de mala gana bajo sus ojos penetrantes que incluso podían atravesar mi piel gruesa. La mujer continuó deliberando su decisión, como si le resultara difícil encontrar una lógica en mi plan, si es que se le puede llamar así. Es un Ave María en el mejor de los casos. Aún así, sería un desperdicio no intentarlo. Puede que no tengas talento, muchacho. La mujer declaró después de leer mi propuesta con más profundidad, comprendiendo finalmente lo loca que estaba realmente. Afortunadamente, tener el talento necesario ya no era una preocupación para mí. Todo lo que necesitó fue un simple golpe de mi mano, un movimiento borroso a una velocidad casi machista, para que mi uña perforara su carne y recolectara suficiente sangre para cumplir mi propósito original de venir aquí. Me di cuenta de que ella no había registrado mi ataque. Incluso después de hacerlo, con mi mano descansando suavemente a mi lado una vez más, ella permaneció ajena al fugaz momento de contacto. Muestra de procesamiento y no hay necesidad de preocuparse por eso. Habían sido unas horas realmente esclarecedoras con esa mujer, mientras continuaba llamándome loco a pesar de enseñarme todo tipo de brujería vudú que de alguna manera tenía sentido para ella. Desafortunadamente, no fue tan útil como esperaba, solo me permitió comunicarme mejor con almas superdotadas, como ella las llamaba. Le había tomado años dominar el arte de permitir que un alma poseyera su cuerpo, y años no era algo que yo estuviera dispuesto a esperar. Aunque tenía el potencial para aprender esa habilidad, e incluso el conocimiento, ya que ella había sido lo suficientemente amable como para proporcionarme algún material didáctico que estaba seguro sería prohibido en cualquier biblioteca pública en todo el mundo, tenía problemas mucho más urgentes que afrontar en este momento. Además, solo quise aprender una habilidad de ella. No era la capacidad de resucitar a la gente de entre los muertos, eso sería demasiado mundano. Más bien fue todo lo contrario. Título. Maestro marcial fuerza. 999, 1000 más, bloqueado. Resistencia. 999, 1000 más, bloqueado. Destreza. 999, 1000 más, bloqueado. Fuerza de voluntad. 999, 1000 más, bloqueado. Percepción. 999, 1000 más, bloqueado. Habilidades. Ojo que todo lo ve, 890, 1000, dominio del guerrero, maestro abrazo nulo, maestro velo fantasma, 726, 1000, paso de las sombras, maestro dominio de la anatomía transespecies, 826/1000, dominio del veneno, maestro lenguaje marcial, maestro Go Taijutsu, maestro bolsillo de mano, maestro mimetismo de espejo, maestro ultra instinct, maestro Okua, maestro Aiki, maestro shadow boxing, maestro taladro, maestro reino de Buda dentro de la palma, intermedio surge, intermedio transposición etérea, maestro técnicas. Karate, maestro kickboxing, maestro boxeo, maestro judo, maestro muay thai, maestro jiu-jitsu brasileño, maestro lucha libre, maestro kempo chino, maestro shaolin, maestro byakurin ji kung fu, maestro iai kempo, maestro camino del vacío, maestro dominio de armas marciales, maestro corriente de agua, puño aplastador de rocas, 678, 1000, puño cortante de hierro torbellino, 368, 1000, genes sincronizados. 3 Homo sapien primordial, Homo sapien evolucionado, camino demoníaco, Soul Weaver, medium psíquico. Estados de transformación. Bestia demoníaca, no inicializada. Nota del sistema, 1. El anfitrión todavía se encuentra bajo estrés emocional crítico, incapaz de controlar su estado de transformación debido al sesgo de las estadísticas del sistema. Se recomienda que el anfitrión aumente su estadística de inteligencia para solucionar completamente este problema. Nota del sistema, 2. Se alcanzó el límite de evolución natural. Se cumplieron los criterios para la actualización del sistema. Dirígete al hábitat adecuado para evolucionar. Los sueños realmente se hacen realidad. Respondí mi teléfono, sin reconocer el número a primera vista. Ah.
Capitán Stridum, es tan agradable saber de usted tan pronto, sí, no se preocupe capitán, ya iré, gracias por hacérmelo saber. Ay, por cierto capitán, también traeré a un amigo, capítulo 73. El precio de la paz zumbido, las aspas de los helicópteros se detuvieron lentamente cuando comenzaron su descenso. No puedo creerlo, muchacho. Todavía no podía creer la cantidad de problemas que el chico había podido causar en un solo día. No solo venía a cobrar sus demandas, sino que también traía consigo un tesoro de humanidad de valor incalculable. El helicóptero que transportaba a las dos bestias aterrizó en el overpad, mientras yo continuaba pensando en la pura locura de la situación. Sin embargo, estaba lejos de ser un asunto de risa. El niño saltó de su asiento con entusiasmo y le mostró a su amigo cómo hacer lo mismo con gran cuidado y respeto. Solo mirar a esos cavernícolas me alegró de la decisión del gobierno de no revelar aún su existencia al público y, por extensión, la de él. ¿Cómo le va, capitán? Permítame presentarle a mi buen amigo Pickle. El chico continuó intentando hacerse el tonto, como si ignorara lo absurdo de la situación. Incluso el presidente todavía estaba tratando de enfrentarse a la realidad, inicialmente tratando las palabras del niño como una broma de algún tipo, solo para ser abofeteado por la verdad durante las sesiones informativas del Dr. Payne. Las noticias resonaban en todo el mundo sobre el descubrimiento de un hombre prehistórico encontrado congelado en el tiempo, capaz de alguna manera de ser despertado por una de las mentes científicas más grandes del mundo. El acto ciertamente había elevado el ya gran prestigio del doctor a un nivel completamente nuevo, pero pocos sabían de las contribuciones del niño al esfuerzo, así como de su capacidad para controlar y de alguna manera comprender a la bestia. Si hubiera sido otra persona la que hubiera hecho el hallazgo, estaba seguro de que Estados Unidos simplemente habría reclamado el hallazgo como propio, sin embargo, la firme negativa del niño a molestar a su amigo lo impidió. De hecho, muchos funcionarios del gobierno incluso estaban agradecidos con el niño de alguna manera por quitarse el problema de sus manos, especialmente cuando el Dr. Payne ya había estudiado al hombre cuidadosamente en el proceso de despertarlo. Decidieron pasar por alto el hecho de que el niño violó innumerables leyes al mantener en secreto tal hallazgo durante tanto tiempo. No es como si alguno de ellos tuviera las agallas de interrogarlo cara a cara al respecto. Más bien, todos estaban aterrorizados por la amenaza del chico, especialmente considerando que de alguna manera habíamos fallado en nuestra parte del trato. Aunque el niño solo había pedido el nombre y la ubicación de su presa, obviamente lo había hecho con la intención de vengarse, la misma venganza por la que había estado dispuesto a ir a la guerra, y la misma venganza de la que le habían privado. Al menos el chico parece estar mucho más tranquilo en comparación con la última vez. Al menos lo supuse considerando que su consideración de estrecharme la mano era una buena señal para empezar. Solo espero que no sea una fachada. Había un nombre con el que estaban empezando a llamarlo extraoficialmente al menos, por favor capitán, ya he sido informado de su estado actual así como de sus relaciones pasadas con mi familia, solo lléveme con él. El chico interrumpió mis intentos de explicar más la situación, no queriendo esperar ni un segundo más mientras entraba a la casa de seguridad subterránea, que contenía en su interior el cuerpo de un hombre que conocía bien. El niño se quedó allí, en silencio, mientras analizaba minuciosamente el cuerpo con la mirada, desde la cabeza hasta las dos, hasta que finalmente y punto de vista de Kuzan. Jajajajaja, simplemente no podía dejar de reírme de lo bien que había salido todo. Inicialmente estaba furioso por haber sido privado de mi presa, sin embargo, después de aprender más sobre la historia de fondo del hombre y de leer su nota de suicidio, fue bueno que el hombre me hubiera ahorrado algunos problemas. Las acciones hablan más que las palabras. No me habría importado ninguna de las palabras de razonamiento detrás de sus acciones antes de continuar torturándolo por su intento de dañarlos a todos. Aunque podría haber dejado un mal sabor de boca en la tía Elizabeth o el tío Albert si alguna vez se hubieran dado cuenta de la situación en primer lugar, eso no tuvo nada que ver conmigo. Afortunadamente para todos los que estaban a mi lado, estaba de muy buen humor. Sin embargo, no podría demostrarlo si quisiera que cumplieran con mi siguiente conjunto de demandas. Capitán Stridum, habló el niño en un suave susurro, mientras se alejaba del cadáver para sentarse en la silla acolchada cercana. Esto no es lo que acordé con el presidente, estoy seguro de que puedes entender mis frustraciones. Tal vez él y yo necesitamos tener otra charla. El chico habló claramente, sin siquiera intentar ocultar la amenaza en sus palabras. Sin embargo, sabía bien que el chico no actuaría así si no tuviéramos algo de interés que él quisiera.
En lugar de eso, simplemente se habría ido volando en su helicóptero, sin perder ni unos segundos más hasta pasar a su siguiente presa. Hablé con el niño, no quería que empeorara más la situación en un intento de asustarlos, ya que simplemente ya no había necesidad de estos pequeños juegos infantiles. Punto de vista de Kuzan. ¿Qué es lo que quieres? Era una pregunta que me había acostumbrado a responder, especialmente considerando lo fácil que era para mí tomar hoy en día sin consecuencias. Sin embargo, mi petición no era algo lo suficientemente mundano como para simplemente robarlo. Dos cosas, Capitán Stridum, le transmití mis demandas lentamente, teniendo mucho cuidado de asegurarme de que fueran anotadas. Le entregué al viejo capitán dos carpetas diferentes con demandas que inicialmente parecieron preocupar mucho al hombre, sin embargo, después de que echó un vistazo rápido al interior, la única expresión que quedó en su rostro fue confusión en lugar de aprensión ante mis demandas. Parecía que no me había preocupado por nada, mientras leía las demandas del chico a cambio de dejar a Estados Unidos libre de responsabilidad. Aunque parecieron largos, era simplemente el papeleo que su equipo ya había completado para dar más claridad a sus demandas. Recibo tu primera demanda, muchacho, encontrar un ambiente de vida adecuado para tu amigo, pero esta segunda, no es que no pudiéramos cumplirlo, era simplemente que no sabía cómo entenderlo. Ni siquiera estaba seguro de si se trataba de una exigencia real y no solo de su intento de algún tipo de broma. Punto de vista de Kuzan. Jajajaja, no soy como mi padre capitán. Creo en el ojo por ojo. Este es mi precio por perdonarte y darte acceso a los datos de Pickle. 2 demandas a cambio de 2 regalos. Tómalo, no, Kuzan, no es nada de eso. El capitán me interrumpió, como si no quisiera que me hiciera una idea equivocada de la situación. Estoy seguro de que el gobierno estaría más que feliz de proporcionárselo, es solo que, el capitán Stridum se acercó para evitar que otros escucharan nuestro intercambio, y realmente no debería decir esto. Muchacho, ¿pero estás seguro de que esto es todo lo que quieres? Ahora que lo pienso, ¿qué tan difícil sería conseguir un perdón presidencial, capitán Stridum? Sabía que el chico tenía más planes bajo la manga. El chico estaba actuando especialmente extraño, incluso descontando sus extrañas demandas. Era como si estuviera a punto de hacer algo y esto fuera solo el calentamiento. ¿Para qué, chico? ¿Algo que hiciste, o algo que estás a punto de hacer? Desafortunadamente, el niño guardó silencio y solo me respondió con una sonrisa sangrienta que solo había visto en el rostro de un hombre antes. Chico, dime qué estás por hacer, no te alejes de mí. Sin embargo, a pesar de mis mejores intentos, el chico permaneció en silencio, dejándome solo con temor sobre qué acciones posiblemente tomaría a continuación. Punto de vista de Kuzan. Bostezo, ciertamente habían sido unos días largos, viajando constantemente de un lugar a otro, y no tenía planes de detener eso pronto. Nuestro siguiente destino era Brasil, donde dejaría a mi amigo mientras me divertía un poco. Al contrario de lo que otros podrían pensar, Pickle estaba lejos de ser una bestia tanto en valores como en espíritu. Aunque fácilmente podía hacer arreglos para que él viviera en la jungla, sabía que no debía tratarlo de manera tan desconsiderada. En cambio, la familia Rosen ya había perfeccionado las medidas necesarias para garantizar el estilo de vida y la felicidad de Pickle en el futuro previsible. Mi primera demanda al capitán había sido exactamente eso, obligar al gobierno estadounidense a ocuparse de todos los procedimientos necesarios para conseguir una porción considerable de la selva amazónica para que Pickle viva y resida cómodamente si así lo desea. Incluso había hecho planes para construirle una gran mansión para que viviera como un verdadero rey, teniendo en cuenta todas sus ideas mientras construía el edificio. Y con suerte, en un futuro cercano, tal vez él también encontraría el amor de su vida con quien tener una familia. Afortunadamente, no tuve que preocuparme por eso ya que ya le había transferido esa responsabilidad a Anayama como parte de nuestro acuerdo como amigos. Pickle parecía más que emocionado cuando le mencioné todo esto por primera vez, negándose a dejarme salir de su abrazo de oso hasta que lo amenacé con que parara. Fue maravilloso ver la sonrisa de ese cavernícola mientras se preparaba para explorar un hábitat completamente nuevo. Estaba seguro de que en los próximos días mostraría a los antiguos residentes su nueva jerarquía en la cadena alimentaria. Ahora que ya lo solucioné, parece que finalmente es hora de que me ponga serio. Todavía no había olvidado ni por un segundo mi rabia y enojo por el ataque a mi familia. Había estado esperando tanto tiempo por este momento, por alguien que fuera lo suficientemente estúpido como para darme una excusa válida para romperle los sesos. Ahora nadie se quejaría, por mucho daño que causara, por mucha muerte que causara.
Solo lo considerarían normal, por provocar al hijo de ese demonio. Les serviría de recordatorio. Como el tío Lander y yo habíamos concluido hace mucho tiempo, hubo dos contratistas distintos que contrataron a ese asesino, y aunque uno de ellos ya estaba fuera de mi alcance, el restante no podría ser más delicioso de devorar. No pasará mucho tiempo ahora, hasta que juegue con mi primera nación. Punto de vista desconocido. Su Majestad. Debemos evacuar el palacio. Capítulo 74. El costo de la guerra. Punto de vista del tío Lander. ¿Por qué pareces tan preocupado, Lander? La reina habló con una sonrisa mientras continuaba su paseo por el palacio, ignorando por completo mis palabras. Señora, debemos evacuar el palacio. Por favor, por mucho que quisiera explicarle la situación con más detalle, simplemente no quedaba más tiempo. La sacaría a la fuerza si fuera necesario. Incluso después de todas las súplicas de Diana, incluso después de mi insistencia en que nos encargaríamos nosotros mismos, él simplemente se negó a escuchar. Simplemente se negó a dejar que otros manejaran la situación, sin poner ningún peso en la justicia de los demás, tomándose la ley por su propia mano. Lander. Me habló la reina mientras la agarraba del brazo, diciéndome que retrocediera o que sus guardias me detuvieran. Yo era como ese niño tonto, tampoco escuché, lo que provocó que dos guardias de palacio me detuvieran y no sabían qué hacer con la situación. ¿No crees que lo sé? Sus tranquilas palabras apuñalaron mi corazón, frenando mi vida. Lo sabías. No podía creerlo, había pensado que tenía que haber al menos un miembro de mi familia que no me había traicionado. Afortunadamente, parecía que mis palabras amenazantes llenas de veneno solo causaron su confusión más profunda, hasta que finalmente entendió de qué la estaba acusando. Sin embargo, no puedo irme, decretó, sin dejar lugar a desacuerdos con su dirección real. Sin embargo, yo no era solo uno de sus súbditos, entiendo perfectamente, Lander, interrumpió mis palabras con las suyas, llena de más emoción de la que yo podía expresar actualmente. ¿No crees que me duele el corazón por lo que te han hecho? ¿No crees que me dan asco? ¿No crees que quiero que ellos también sientan dolor? Ella soltó con un suave susurro, abrazándome mientras no podía contener las lágrimas. Me afectó más de lo que pude expresar por sus palabras de apoyo a mi agonía, sin embargo, eso solo hizo que fuera más esencial para mí sacarla de aquí. Por favor, Su Majestad, usted no sabe. Aún así, ella se mantuvo firme en su negativa, queriendo hundirse con su castillo, negándose a escapar. Lo sé, Lander, lo sé, continuó mientras usaba sus manos para calmar tanto mis preocupaciones como mi espalda. Mis amigos del extranjero ya me han hablado de él, de quién es, de qué es y hasta por qué está. Venir aquí. Y es por eso que nos quedaremos. Su elección de palabras hizo que me sintiera perdida. Es nuestro deber, tanto para con la nación como para con nosotros mismos. Como familia, sus palabras sonaron hipócritas incluso para ella misma. Punto de vista de Kuzan. Debería haberlo sabido. Ni siquiera me tomaron por sorpresa sus acciones, simplemente su estupidez a pesar de haberles avisado de mi llegada. Aún así, me sentiría negligente si no les diera una última advertencia. Rim, saqué mi teléfono de mi bolsillo, esperando la llamada de mi futuro suegro. Señor Lander, qué agradable sorpresa saber de usted. ¿Sabes, tío Lander? Corté las palabras del hombre, habiéndome cansado de sus intentos de convencerme de mis acciones. Hace mucho tiempo te pregunté, ¿a qué estaría dispuesto a renunciar su país para contar con su apoyo? El hombre se quedó en silencio al otro lado de la línea, sin atreverse a interrumpirme mientras le daba mi última advertencia por respeto a nuestra historia. Finalmente me doy cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada, tío Lander, le transmití al hombre mientras caminaba hacia las puertas principales, sin mostrar consideración por los muchos francotiradores que sin duda habían encerrado en mis posiciones. Déjame preguntarte cuál es la correcta esta vez. ¿Qué daría tu país por no ganarse su ira? Kuzan, te matarán, por favor. Era difícil escuchar sus súplicas, especialmente cuando provenían de un lugar de bondad, especialmente después de que tuvo todas las razones del mundo para abandonar a su familia y, al final, seguir apoyándolas. Pero no es una decisión con la que estuve de acuerdo. Tío Lander, ya no soy un idiota, ¿verdad? Hablé con el hombre mientras chasqueaba los dedos en un auricular que acababa de tomar prestado de un guardia ahora inconsciente, causando que todos los puntos rojos esparcidos por mi cuerpo desaparecieran con el mero sonido de mi chasquido. ¿Qué acabas de hacer, Kuzan? Parecía que el hombre finalmente entendió la gravedad de la situación, mientras colocaba su última línea de defensa en mi trance, habiéndolos conocido antes de comenzar mi acto. ¿No era como mi papá?
arrogante de mi fuerza y esperando que todo saliera bien al final. Yo era algo peor. Un fanático del control que quería planificar cada escenario en caso de que sucediera, asegurándose de poder tener la mayor cantidad de diversión posible. Sin embargo, en momentos como este, cuando el escenario estaba preparado y yo había cumplido con todas mis obligaciones para con mis seres queridos, incluso yo no pude evitar vivir el momento. Diles que se vayan, tío Lander, diles que se vayan, hablé con los últimos restos de humanidad que pude reunir, pidiéndole que protegiera las vidas de aquellos que le eran leales, pidiéndole que les perdonara la vida, que no causar muerte innecesaria. Sin embargo, solo recibí silencio como respuesta. Bueno, no es que pueda seguir aprovechando su fama por más tiempo. Punto de vista desconocido. Debería haber escuchado cuando nos permitieron renunciar, cuando Sir Lander nos dio la opción de huir. Yo era solo un joven guardia atrapado en el momento, que no quería defraudar a mi patria y estaba orgulloso de nuestra fuerza. Tanto mis ideales sin sentido como las puertas del palacio, cuando el hombre las destrozó con sus propias manos. Era como si estuviera desenvolviendo un regalo, doblando las barras, rompiéndolas, haciendo que se rompieran en sus mismas articulaciones, mientras simplemente entraba por la puerta que acababa de crear. Un equipo de guardias se movilizó y entró en acción, a pesar de que todos sabían lo inútil que sería intentar atar a esta bestia, era su deber intentarlo. Juro por la verde tierra de Dios que no parpadeé, juro por Dios que no lo vi moverse, ¿por qué entonces se derrumbaron de repente? Aún así, continuaron enviando guardias, primero 5 a la vez, luego 10, luego 20, los cuales quedarían inconscientes después de entrar en un cierto radio alrededor de la bestia. Siguió caminando más cerca, pasando por encima de los muros de cuerpos que acababa de construir, acercándose cada vez más, hasta que finalmente, está mirándome fijamente. ¿Puedo tomar prestada tu espada? Punto de vista de Kuzan. En realidad, no sé qué pasa por sus cabezas, uso guardias armados, pero incluso un centinela. Afortunadamente, el chico tenía buenos instintos y accedió a mi pedido sin demora antes de huir por el agujero en las puertas del palacio que acababa de hacer. Hazlo, por favor, sé lo suficientemente estúpido como para intentarlo. ¡Bang! Esquivé la bala que acababa de ser lanzada, teniendo mucho cuidado de no perder un paso mientras me acercaba a ese tonto guardia. Finalmente había conseguido lo que deseaba, realmente fue simple, una vez que aprendí del maestro Motobe cómo manejar las balas. Nunca se trataba de esquivar las balas en sí, sino de esquivar al tirador, de esquivar su camino. Los seguí, sus movimientos, su presión del gatillo, su cambio de peso corporal. Smash. Le rompí el cráneo al pobre mientras le pisaba los dedos de los pies para evitar que se alejara volando de mi golpe. Desafortunadamente, todo lo que eso hizo fue causar que la parte posterior de la cabeza del hombre se estrellara contra el suelo, pareciendo una cuenta en la cuna de Newton después de haber sido golpeada por una fuerza externa. Y lo hicieron. Me rodearon en círculo, apuntando sus rifles por todo mi cuerpo, a punto de colocar sus dedos en el gatillo. Chapoteo. Una fuente de sangre estalló a mi alrededor, mientras usaba la espada que acababa de tomar prestada para cortarles la cabeza con un solo giro, finalmente dando buen uso a mi entrenamiento con armas. Les había dado suficientes advertencias. Fue solo su culpa por no escucharme. Aún así, incluso yo estaba llegando a mi límite y ya no encontraba divertida su estupidez. Ese había sido mi último acto de bondad, al usar un arma para poner fin a sus vidas tan rápidamente. Tiré la espada. Eso solo haría que esta salida fuera aún menos divertida, finalmente decidiendo ensuciarme las manos para lograr mi objetivo. Tuk, tuk, tuk. Cogí una de las cabezas cortadas que todavía rodaba por el suelo y la acerqué a mi cara como si estuviera admirando una nueva pelota de baloncesto. Y todo el mundo sabe lo primero que haces cuando quieres probar la calidad de una pelota de baloncesto. Crunch. Esa bola explotó bajo la presión, liberando todo su aire por todo el suelo y sobre algunos de los guardias que lo rodeaban. Parece que fue una imitación. Concluí mientras alejaba los pedazos de la pelota que todavía estaban adheridos a mis manos, incluso después de haber sido reventada. Debería haberlo sabido, sin un balón no podemos continuar nuestro juego. Sacudí la cabeza ante mi desgracia, así como la falta de entusiasmo que tenían los demás jugadores para continuar nuestro pequeño partido. Todos retrocedieron, creando un camino como si permitiera mi entrada pacífica, su temeroso respeto era evidente mientras formaban una guardia a cada lado, como deberían haberlo hecho desde el principio, mientras yo pasaba por la puerta que sorprendentemente estaba abierta.
Larga vida a la reina, le hablé a la anciana con una sonrisa en el rostro, sin aceptar un apretón de manos en consideración a mis manos sucias. Es un placer conocerla, Su Majestad, Diana me ha contado mucho sobre usted. La mujer ejemplificaba a una reina, solo sonreía en respuesta a mis palabras, sin asustarse ni un poco por mi grotesca apariencia que estaba cubierta de sangre mientras hablaba. Jaja. No pude evitar soltar una pequeña risa ante su respuesta, mientras ella hacía todo lo posible para ocultar su ligero temblor debajo de su fuerte frente. Desafortunadamente, no estuve aquí para ella, ¿te importa si conozco al resto de la familia? Capítulo 75. Con pasión fraternal recorrí el castillo, puerta por puerta, habitación por habitación, buscándome comida a pesar de este sentimiento molesto en mi corazón. No, debo haber escuchado mal, probablemente estaban disparando a otra persona. Aún así, a pesar de mis mejores intentos por negar mis sentidos, ni siquiera yo podía negar lo que estaba viendo frente a mis propios ojos. Finalmente encontré el camino hacia el sótano, después de haber escuchado el sonido desde arriba, e inmediatamente mi atención se centró en el único hombre que aún estaba vivo dentro de la habitación. Allí estaba él, el tío Lander, que acababa de ejecutar a 2 miembros de su familia que en ese momento estaban atados a 2 sillas diferentes. Enojado, agitado, molesto, lo que sea. Sin embargo, eso solo me dio más confianza en lo que había hecho. Hice lo que debía para protegerlo, para proteger a Diana, para proteger a Emily. Aún así, me temblaban las manos por el gran pecado que acababa de cometer. En cambio, corrió hacia los 2, los separó de sus ataduras y los colocó uno al lado del otro en el suelo antes de que mis ojos pudieran registrar completamente su movimiento. Allí estaba él, ese niño que de alguna manera se había convertido en una bestia, realizándoles fervientemente RCP a pesar de los claros agujeros de bala en sus cerebros. Allí estaba él, ese niño, haciendo todo lo que estaba en su poder para salvarlos de la muerte. No podía pensar así. Yo también los había salvado. Dios sabía qué sufrimiento les esperaba después de la muerte, pero la posibilidad del tormento superó la certeza de la tortura. Aún así, no podía engañarme. No me había ensuciado las manos, no había cometido el pecado más imperdonable para salvarlos a ellos o a mí mismo. Lo había hecho para salvarlo. Una tarea que, mientras seguía escuchando sus gritos de angustia, sin duda había fracasado. Punto de vista de Kuzan. Nada de lo que había hecho había funcionado. Sabía que se habían ido, e incluso con todas las lecciones de la señorita Tokugawa, sabía que no tenía la experiencia ni las calificaciones suficientes para torturar a los muertos. Finalmente, les abrí el pecho por completo con cada una de mis manos, poniendo fin a esta inútil farsa. Ni siquiera estaba enojado por haber perdido a otro. De hecho, supe desde el principio que no sería divertido devorarlos, torturarlos por lo que habían hecho. En primer lugar, lo había hecho más por el bien de Diana que por el mío. Por lo tanto, no estaba enojado con él por haberme robado mi presa. Tenía todo el derecho a matarlos por mí, para vengarse de lo que habían hecho. ¿Qué? ¿Por qué, tío Lander? No fue la ira o la confusión lo que alimentó mis palabras. Fue la pura incredulidad por haber perdido a mis 2 presas antes de que pudiera alcanzarlas. Había sido mi deber, mi derecho, divertirme también con ellos, vengarme también. Incluso había preparado una habitación perfecta con todo el equipamiento necesario para maximizar mi disfrute. Sin embargo, el tío Lander había acaparado toda la diversión. Golpeé el suelo con el pie para liberar algo de ese sentimiento de inquietud que había comenzado a apoderarse de mi corazón, para impedirme hacer algo de lo que me arrepentiría. Cada pisotón sacudió el suelo del castillo, mientras el polvo y los escombros caían de los pilares al borde del colapso. Ya es suficiente, hermano. Una vez más me quedé sin palabras sobre a quién habían decidido llamar para tratar conmigo, lamentándolos por su baratura. ¿En serio, tío Lander? ¿Ni siquiera podías pagar al padre así que enviaste al niño? ¿Y tú, Bucky? ¿De verdad pensaste que estaría feliz de verte aquí? Borra esa expresión de sorpresa de tu cara. Continué reprendiendo al niño, temiendo que su ego hubiera aumentado demasiado después de su victoria contra el señor Oliva. ¿Por qué pensaste siquiera que podías entretenerme, muchacho? ¿Te parezco a Yujiro? ¿Pensaste que te complacería y mimaría como lo hace tu padre? El niño parecía absolutamente estupefacto por mis afirmaciones lógicas, mientras yo continuaba criticando la arrogancia del niño, queriendo que lo entrenara para que pudiera luchar contra su padre. Conoce tu lugar, Bucky. Puede que seas suficiente para entretenerlo, pero a mí no soy tan fácil de complacer. Me importaban un comino su razonamiento o sus intenciones.
Se había entrometido demasiado en algo en lo que no tenía cabida. Sé que tu padre no te crió correctamente, no te enseñó modales, pero ¿es realmente tan difícil irse a la mierda? El chico permaneció en silencio mientras yo continuaba reprendiéndolo por su arrogancia, pensando que podría hacerme enojar de esta manera, pensando que podría jugar conmigo en mi propio juego. ¿Cómo te sentirías si me entrometiera en tus asuntos personales, muchacho? Aún así, este estúpido hermano mío no parecía convencido, así que decidí adoptar un enfoque diferente. ¿Cómo te sentirías si estuvieras a punto de ir a cenar a un restaurante de 5 estrellas y tus padres dijeran que tienen comida en casa? ¿Te sentirías feliz? ¿Te sentirías satisfecho? Sin embargo, parecía que había usado la analogía equivocada con el niño para tratar de hacerle entender. Necesitaba ser mucho más directo. ¿Por qué carajo crees que no he vuelto a buscar a Yujiro todavía? ¿Por qué carajo crees que no he vuelto con el único ser humano vivo que puede saciar mi hambre, o mejor aún, ¿por qué crees que él no ha venido a mí? La cabeza del niño se levantó y sus ojos se abrieron ante mi reclamo. Por respeto al cuidado de tu padre hacia ti, por respeto a lo que quieres decir, por respeto a la preparación de otro hombre y a la espera de su comida, me mantuve al margen. Te dejé terminar tus pequeñas disputas entre padre e hijo antes de interferir. ¿Y qué haces, bastardo desagradecido? El pelo del chico se erizó ante mi siguiente provocación. ¿No se dio cuenta el niño de lo mucho que me había cabreado su padre? Que se joda toda tu línea familiar. Que se joda tu papá, que se joda tu mamá. Saqué la pequeña cucaracha de su tablero, golpeando todo su cuerpo contra el suelo, amenazando con aplastarla con el siguiente movimiento. Todo lo que hizo falta fue un simple golpe para someter al pequeño cachorro de tigre. Chico, si no tienes ningún respeto por los lazos familiares, ¿por qué debería hacerlo yo? Presioné más fuerte, a pesar de saber que le estaba dando al chico exactamente lo que quería en primer lugar. Booro, soy Baki, Booro, mi mamá está muerta y mi papá no me ama. El chico continuó luchando bajo mi alcance, mientras continuaba probando nuevos trucos para liberarse. Trucos que constantemente negaba presionándolo firmemente cada vez más profundamente en el suelo. Los trucos no funcionan aquí, Baki. De todos modos, continué mi sesión de terapia con mi hermano, dejando salir los sentimientos que había estado reprimiendo constantemente desde el torneo. ¿Sabes lo jodidamente aburrido que es todo? ¿No crees que las acciones de tu padre también me han lastimado? ¿No crees que yo también estoy enojado con él? Eres egoísta, Baki, no entiendes el dolor de nadie más que el tuyo. Ese bastardo es sádico. No venir a mí incluso cuando lo desafié en su propio terreno, no venir a mí incluso después de todo esto, incluso después de que sin duda le suplicaron apoyo. Había subestimado su determinación, su paciencia, al querer verme crecer, al querer quemarme por completo antes de que pudiera, no, me convertiría en una comida aceptable. Sabía que quería Baki como aperitivo antes de pasar al plato principal. Bueno, no es que pueda hablar. No estaba nada mejor. De hecho, estaba peor, dejando que mi molestia se apoderara de mí, tratando de cortar esta pequeña planta de raíz antes de que tuviera la oportunidad de florecer por completo. Pero ver el mediocre progreso del chico solo me puso más furioso y molesto. ¿Quién sabe cuánto tiempo le tomará crecer a un nivel aceptable? ¿Quién sabía cuánto tiempo tendría que esperar para volver a enfrentarme a ese diablo? Es deber de los mayores tener paciencia, y era deber de los jóvenes divertirse. Todos estaban asustados, todos tenían miedo. Yujiro ya le había quitado la alegría a todo con sus travesuras cuando era más joven. Solo miré a los guardias afuera, abandonando sus puestos tan pronto como comencé a divertirme un poco. Habría sido mucho mejor si ese demonio no hubiera hecho estragos antes. No podía andar por ahí matando a los indefensos. Todavía tenía mi orgullo. Incluso él no mataría a aquellos que no tuvieran la fuerza para defenderse. Incluso una rata mordería si estuviera acorralada, pero qué divertido es luchar contra una rata en lugar de contra un león. Estaba seguro de que ese demonio estaba ahí afuera, riéndose de mi difícil situación. Quizás fue el único que entendió cuánta molestia me causaba. Debe ser muy divertido para ti, ¿no es así, ogro? Debes estar riéndote a carcajadas al ver a alguien sufrir como tenías que hacerlo, finalmente ver a alguien en la misma situación. Me había cansado de esperar. Me había aburrido de cumplir con mis deberes para con ellos, de mi responsabilidad de vengarme. ¿Por qué debería tener que vivir para alguien más que para mí? Dejé de aplicar presión al niño y en lugar de eso lo tiré lejos, golpeando su cuerpo contra la pared del sótano. No tengo ningún interés en ti.
Mis palabras solo continuaron cabreando al chico que todavía estaba luchando por volver a ponerse de pie después de salir del cráter que acababa de hacer en la pared. Ya ni siquiera tengo interés en tu padre. Mis palabras obviamente sorprendieron al chico más desde que habíamos comenzado nuestro pequeño entrenamiento. ¿Se cree tan importante? ¿Cree que lo amaría tanto que lo atendería de pies y manos? Hay muchos peces en el mar, Baki. Sé que estás encerrado con Kozue, pero es lo mínimo que puedes hacer para al menos ser mi compañero. El chico estaba obviamente confundido por mi línea de pensamiento, sin saber si sería más beneficioso aceptar mi solicitud considerando que aún no entendía la gravedad de la misma. No pienses tanto, Baki. No, no te llevaré con él. Finalmente entendí lo que el chico podría estar pensando, impidiéndole siquiera intentar perturbar la paz y la serenidad de mi mejor amigo. Está demasiado ocupado ahora, tal vez más tarde. Mis palabras solo causaron mayor confusión en el chico, quien aún era demasiado estúpido para darse cuenta del trato que le estaba proponiendo. Baki, sé que tu relación con tu padre es un poco complicada, pero ¿cómo te sientes al conocer a tu abuelo?